Buenas tardes a todos, buenas tardes Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Estamos en el FNAC, estamos en el FNAC Triangla y estamos en la presentación del libro Karate Kid y Cobra Kai, Dar Cera, Pulir Cera. Estamos con Francisco Javier Millán en la presentación de un libro dentro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, que nos tiene acostumbrado a unos libros muy bien editados, con tapadura, fotografías, ilustrando y muchos libros dedicados también al ámbito del cine, en este caso el cine y la televisión, ¿no? Con Javier hemos coincidido en todos los libros que has escrito con Diablo. Empezaste con Generación Goonies, Galaxia Lucas, Destino Camelot. El último libro que presentamos fue el dedicado a los Goonies, a una película en concreto, y aquí tratas un tema que yo creo que también es de máxima actualidad, como es el tema de la saga de Karate Kid, que ahora se ha expandido con la palabra esta que es moderna de expansión, ¿no? Ahora se ha expandido con Cobra Kai, ¿no? El libro es un recorrido de la génesis inicial de Karate Kid, de la película original de los años 80, una contextualización de cómo se introduce el concepto del Kung Fu, digamos, en la cultura popular, tanto en el cine como en la televisión, como en los cómics especialmente. Cómo a partir de ese inesperado éxito que pilla por sorpresa a todos, ese inesperado éxito, cómo se continúa con la segunda, tercera parte, una cuarta parte, acabando de estirar el chicle, la serie animada y luego, digamos, queda todo en reposo y luego en los últimos años vuelve con la producción del 2010 y ahora con la serie de Cobra Kai que se ha convertido en uno de los éxitos, por ejemplo, de Netflix. Digamos, las últimas temporadas ha sido todo un fenómeno en las redes sociales y en la plataforma de Netflix. Tú lo que haces es algo que nos tienes acostumbrado, que es hacer un análisis con un estilo muy divulgativo, digamos, facilitando la inmersión del lector de tu libro en el momento, en la época, acompañado de muchas fotografías que nos sitúa en el contexto. Y yo creo que es muy interesante la introducción de tu libro, porque nos sitúas en la época, ¿no? Y hay que añadir el valor del prólogo y las entrevistas que realizas, que luego comentaremos con más profundidad. En este sentido, yo creo que siempre me había resultado muy difícil explicar, por ejemplo, a mis hijos, la fiebre amarilla que decíamos, la fiebre de Kung Fu que teníamos en los años 70 y 80. Siempre te he dicho que yo soy un poco más grande que tú, y cuando se estrenó Karate Kid, pues yo tendría 17 años o así, pero claro, yo llevaba desde muy pequeñito viendo sesiones dobles de Kung Fu en el cine y leyendo cómics y claro, que por cierto a todos la llamamos Kung Fu y luego aprendíamos que hay karate a muerte en Bangkok, etcétera, que descubríamos que había judo, que hay karate, que hay Kung Fu y que además hay diferentes variantes, ¿no? Y tú lo que haces también en el libro es explicarnos esa época, ¿no? Y que indiscutiblemente hay un ídolo para todos que es Bruce Lee, que es el que potencia incluso la serie de Kung Fu, etcétera, etcétera, y que crea un ambiente propicio para este tipo de producciones, ¿no? Así es. Bueno, la película que lanza al estrellato a Bruce Lee a nivel internacional es Operación Dragón, que es una película coproducción entre Hong Kong y Estados Unidos. Es la primera vez que ocurre esto en una producción asiática. Y que no llegó ni a ver estrenada, pobrecita. Exactamente, porque muchas de sus producciones estaban rodadas cuando ya él falleció, en esa extraña muerte que todavía está por desvelarse. Y él puso el caldo de cultivo a esto en Occidente, y luego ya llegaría más tarde la serie que has nombrado, la serie Kung Fu de David Carradine, que yo también la veía, aunque la veía como una serie más para adultos, porque aunque sí que tenía un componente estilo western, de un hombre solo que iba caminando por el desierto, por ese oeste americano, pero no era la típica serie que yo veía, porque yo además en esa época tenía como 5 años cuando se emitía en televisión española, era mucho más joven. Y cuando ya llega Karate Kid es cuando ya realmente las artes marciales me empiezan a llamar la atención.
Y además me llama la atención casi de manera obligada, porque de repente descubro que muchos de mis compañeros en el colegio empiezan a apuntarse a los dojos, Vaya. que era una cosa que era una novedad. Yo recuerdo, yo soy de Zaragoza, y recuerdo que al lado montaron un dojo que todavía sigue, y sigue en pie y todavía con éxito. Y recuerdo que muchos viernes todos mis compañeros iban vestidos con el gi y con los diferentes cinturones. Y claro, todo eso era llamativo. ¿Y de dónde provenía todo esto? Provenía precisamente de la cultura popular y provenía del éxito que había tenido Bruce Lee con sus películas, del éxito que tenía Kung Fu en la televisión, del éxito de Karate Kid en el año 84 y también de los cómics, que quizás en España no tenían tanto tirón, pero que... Sí. Bueno, tú... Sí. Claro, tú hay que decirlo, voy a aclararlo. Yo era muy de Tintín y Asterix porque eran los que a mí me pegaron fuerte, ¿no? Pero no tanto de superhéroes. Y confieso que personajes como el caso de Shang-Chi, que se ha vuelto famoso gracias a la película de Marvel, ya estaba ahí, o sea, ya los veíais, ¿no? Y el propio Val Armor, ¿no? Que es de Karate Kid, ¿no? Que es el personaje de DC Comics, que además yo lo descubrí gracias a que en los títulos de crédito de cada una de las películas de Karate Kid aparece DC. Explica esta anécdota, ¿no? Sí, es curioso porque yo veía todos los créditos y ponía la marca, trademark, ¿no? En inglés, de Karate Kid. Esta propiedad es propiedad de DC Comics y Columbia Pictures la usa con consentimiento de DC Comics. Y claro, yo digo, ¿cómo? ¿Que hubo un Karate Kid antes? Es decir, yo pensaba que había un cómic basado en las películas y no. Es que había un personaje que se llamaba The Karate Kid y que ya tenía... de los años 60, sí, DC. Una larga trayectoria ya como personaje y que ha tenido además varias revisiones y demás. Y no me extrañaría que algún día Warner lo sacara adelante intentando imitar, ¿no? A lo que ha hecho Disney con Marvel. Y es curioso porque aparecen todos y cada uno de los títulos de crédito de todas las películas. Sí, pero obligatorio. Les pasó algo parecido con Cazafantasmas, que ya tenían la marca, ya la tenía otra productora anterior. Bueno, hubo una serie de dibujos animados que Exacto, se llamaba Los Cazafantasmas. Un serial. Y cuando ya lo tenían todo montado, se dieron cuenta de que esa marca ya estaba registrada. Y tuvieron que pedir permiso. Permiso y pagar, ¿no? Y aquí pagar. Me imagino que algo también habrá. Exacto, sí, siempre pagar, ¿no? Los permisos se consiguen en Hollywood con un gran talonario de por medio. Exactamente. Siempre. En cualquier caso, sí que es verdad que Karate Kid nadie se esperaba este éxito, ¿no? Hay una idea inicial, la génesis, digamos, del concepto, que tú también lo explicas muy bien en el libro, que es una noticia real de un chaval de 9 años que la lee el productor y la lee en el periódico, y eso es real, de que un chaval de 9 años que le pegan en el cole se apunta a un dojo de karate y el chaval acaba cascando a los demás, ¿no? Exacto. Entonces él quiere hacer la película de eso y aparece en escena realmente el gran protagonista de toda la saga, que es el guionista. Exacto. Y el guionista es el que le dice, a ver, un niño de 9 años protagonizando una película y tal, esto va a ser muy complicado y esto no. Pero si hacemos algo con un chico un poquito más mayor, entonces sí. Y además, si puedo meter cosas que yo tengo en la cabeza que incluso me pasaron a mí, pues y ahí es donde aparece el guionista, que yo creo que es la estrella de tu libro y de toda la saga, ¿no? Sin duda, estamos hablando de un gran desconocido, creo, porque si tú preguntas en la calle quién es Robert Mark Kamen, seguramente nadie sabe quién es, muy probablemente. Se ha empezado a conocer más porque últimamente se deja ver mucho en convenciones. Debe estar jubilado, ¿no? Debe estar jubilado. Sí, prácticamente. Aunque está como asesor en la serie Cobra Kai, el buen hombre se dedica a cultivar vino en California, en San Francisco. Él vive cerca de San Francisco, al igual que George Lucas y Francis Ford Coppola. Tiene su propia bodega que se llama Kamen Wines. Y él, su principal negocio ahora actualmente es vitivinícola, no el cine. O sea que si empezamos a hablar de los títulos que hizo después de Karate Kid, ahí es cuando te quedas con... Sí, te quedas. ¿Quién es, no, este personaje? Claro, yo empiezo a indagar sobre él, lo buscamos para entrevistarle, que por cierto nos ayudó en todo. Un hombre servicial. Ha escrito el prólogo. Ha escrito el prólogo. ¿Te atendió la entrevista? Sí, me atendió una entrevista larguísima, de más de una hora. Lo tuve en el Zoom, la grabamos y la entrevista completa aparece en el libro. Y además hubo un momento muy bonito, ¿no? Porque, claro, yo estaba a la 1 de la mañana hablando con él en Vilanova y él estaba como a las 3 de la tarde en California.
Y de repente cogió el ordenador, se levantó y sacó el ordenador a la terraza y nos enseñó sus viñedos desde la terraza. ¡Ostras! O sea, imagínate California, soleado completamente, o sea, era como transportarte a esos lugares que has visto mucho en el cine, ¿no? Claro. Habitualmente. Y bueno, Robert Mark Kamen ya era un hombre muy cultivado en las artes marciales, porque había estado en Japón, había tenido varios senseis. Es más, hay un sensei en concreto que es el germen de lo que luego sería el personaje del señor Miyagi. Sí. Y cuando el productor Jerry Weintraub le ofrece el guión, desarrollar el guión basado en esta idea que has comentado, claro, él lo que quiso hacer es no solamente cambiarle la idea del concepto de la edad del personaje, sino también añadir toda su experiencia, e incluso en algún momento dice que parte del dinero que le dieron fue para regresar a Japón a documentarse, es decir, más que a documentarse, también a volver a estar con sus senseis. Bueno, esto en el segundo está clarísimo. Está clarísimo, exacto. En la segunda película él pide que se haga en Japón para poder ir él. Para poder ir él. Pero luego lo curioso es que él sí que va a Japón, pero la producción no va a Japón. Exactamente. Que eso es otro tema. Es otro tema que luego hablaremos. Luego comentaremos. Y bueno, Robert Mark Kamen, a raíz del éxito de Karate Kid, escribe también el guión de la segunda y la tercera película. Sí. Y luego tiene otros títulos bastante interesantes, como por ejemplo Un paseo por las nubes, Sí. de Alfonso Arau, el director de Como agua para chocolate, Sí. su gran película internacional con Aitana Sánchez Gijón, Keanu Reeves, Ahí etc. debe ser la historia con los viñedos. Exacto, efectivamente, hay tema Ahí tiene que haber algo. de vino de por medio, ¿no? Y con quien más ha estado relacionado es con Luc Besson, con el director francés, y ha trabajado con él en El quinto elemento, fue el guionista de una idea original de Luc Besson, y luego en todas estas sagas que ha lanzado, que sí, Transporter y todas estas, Venganza, Taken, etc. Sí, todas estas. Y muchas de estas películas que son casi como de serie. Sí, Objetivo Washington. Sí, Objetivo Washington, todas estas que tienen o guión de Robert Mark Kamen o escritura de la historia solo, o incluso solamente asesoramiento a la hora de escribir dentro del equipo de los otros guionistas de Luc Besson. O sea, es un hombre muy vinculado a Besson. Sí. En cualquier caso, hay una época concreta en la que hay películas de jóvenes en la que él también ha participado en alguna de Taps, ellas. por ejemplo. Taps, exactamente. Sí, señor. Taps es muy importante, es una película muy generacional porque aparecía gente como Tom Cruise, por ejemplo. Viene a ser un poco como sería algo así como Rebeldes o La Ley de la Calle en la época de las películas de Coppola, ¿no? También, que en el año 83 creo recordar que eran las dos, un añito antes del primer Karate Kid. Son películas que son muy importantes para entender la generación de la década de los 80 y esa generación que llegaron a llamar el Brat Pack, que eran los mocosos. Lo del Brat Pack viene por lo del Rat Pack de Frank Sinatra y Dean Martin, y era una manera despectiva de tratamiento por parte de los medios de comunicación a estos jóvenes que los veían ahí como, sí, son muy exitosos, pero no los vemos con mucho talento, al menos de momento. Pero fijaros lo que han llegado algunos de ellos, algunos otros no, otros se han quedado por el camino. Yo para digamos, centrarnos en el guionista, para no ir cambiando y volviendo, este señor te escribió el prólogo. Sí. Es muy interesante porque habla de cómo se sintió él, cómo cogió las ideas de su propia experiencia, cómo él realmente tuvo dos senseis, que uno se parecía más a de Cobra Kai y el otro se parecía más a Miyagi. Exacto, sí. Las dos ideas. Las dos ¿no? ideas, exacto. Al final, lo que nos está contando a través de Karate Kid, a través de su guión, es las dos formas de entender el karate, que es desde la defensa o desde el ataque. El ataque es Cobra Kai, la defensa es Karate Kid. O Miyagi-Do, ¿no? Sería el dojo del señor Miyagi. El dojo improvisado, porque no deja de ser en su propia casa, bueno, en un jardín. En un jardín, o sea, no tiene un establecimiento, ¿no? como los Cobras. Pero sobre todo Robert Mark Kamen se basa en toda esa filosofía que hay en Japón, que efectivamente es así, de no atacar a través de las artes marciales, sino simplemente como método de defensa. En este caso el Cobra Kai es más del karate coreano, ¿no? Sí, más duro, más agreste. De hecho, de hecho, por cierto, el karate, el origen es chino. Es chino, exacto, y luego pasa a Japón. Y luego pasa a Japón. Que la historia del señor Miyagi, la historia familiar del personaje, como unos 300 años antes del señor Miyagi,
hubo un tatarabuelo. El señor Miyagi existió de verdad. Sí, sí, pero ahora estamos en la ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en el personaje de ficción, en la historia de fondo de la familia del señor Miyagi, y vemos como un tatarabuelo se quedó dormido mientras estaba pescando en las islas de Japón y acabó un buen día en el continente, en China. No solamente se casa con una mujer china, sino que se trae a su Japón natal todo lo que había aprendido en China. Esto lo vemos en la segunda película. Exacto, esto lo vemos en la segunda peli, y es la historia de fondo que al final lo que te está contando es la verdadera historia de las artes marciales en Japón, que fueron heredadas de China. Y cómo esta persona que vino de China a Japón, en la realidad, es la que da forma. Yagi, creo que era es la que da forma al karate moderno, y luego hay un señor Miyagi, exacto, que es el que describe la forma de dar las clases, de cómo y hay una cosa particular. Catas, hay una cosa particular que está relacionada con la famosa patada de la grulla, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Ese movimiento particular que en algunos casos algunos expertos en artes marciales me han llegado a decir que eso no existe, o que es una invención para la película, etc. Pues sí que existe. Hay un movimiento que se llama la grulla blanca, que además se basaba en la observación de la naturaleza, porque las grullas, si las habéis visto en la naturaleza, son animales como muy débiles, con patas largas, pequeños, etc., pero que cuando se levantan y levantan las alas ante la presencia de un enemigo, es cuando se defienden de ese enemigo utilizando esta técnica. Por lo tanto, Robert Mark Kamen coge todos esos elementos, incluido lo del tema de la grulla blanca. Bueno, y además estéticamente le funciona. Y le funciona muy bien. Visualmente le funciona. Claro, es perfecto. Y para continuar con el guionista, él es el guionista de las tres primeras. Hemos dicho que la primera hay muchas, digamos, una gran parte que es de su propia experiencia personal. La segunda, él hace esta trampa de que dice, bueno, me voy a Japón para coger ideas, pero luego se rueda en Estados Unidos, pero se rueda en Hawái, pero se ha pasado los meses en Japón, viviendo a costa de Colombia. Exactamente, con todo pagado. Y luego la tercera, esto lo explica en la entrevista, él dice que él tiene una idea muy diferente. La productora le pide que haga una especie otra vez de primera, digamos, diferente. Y él, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, que él dice, esto no lo voy a hacer ni que me paguéis tanto, ¿no? Y tú dices, bueno, pues te lo pagamos. Te lo pagamos. Y entonces el tío hizo realmente la sensación de que se había vendido, ¿no? De que hizo exactamente el guión que le había pedido la productora, que no era lo que a él realmente le hacía ilusión. Él quería rodar algo similar a Tigre y Dragón. Sí. Quería llevar, 10 años antes. Sí, quería llevar la acción a una película de artes marciales como a veces siempre las recordamos, ¿no? Con esas grandes piruetas, esas grandes proezas, ¿no? Por parte de los artistas marciales. Y al final, la tercera no deja de ser el reverso tenebroso de la primera. Sí, correcto. Porque Daniel se vuelve malo durante gran parte de la película, y luego él y Miyagi se encuentran enfrentados hasta que al final de nuevo todo vuelve a su lugar, ¿no? Pero es una película... Es una pena porque podía venir hacia arriba o hacia abajo. Va hacia abajo, exacto. Lo que pasa, y permíteme una pequeña anotación con respecto a la tercera, que curiosamente además fue la primera que vi en el cine, porque yo las dos primeras me cogieron más pequeñito, y la primera vez que me encuentro con Karate Kid es en el año 89 con la tercera película, y luego ya repesqué las otras en Videoclub, ¿no? Pero lo curioso es que esta película, la tercera, se ha revalorizado gracias a la serie Cobra Kai. Porque como se han traído al personaje de Terry Silver, que interpreta a Thomas Ian Griffith, claro, de alguna manera lo que están haciendo es mejorar lo que quedaba un poco como en el aire en la tercera película. O sea, que estaba todo por ahí un poco disperso. Bueno, hay unas conexiones muy interesantes. Claro, la conexión que han hecho ahora, dices, ostras, es que mejora las películas. Mira, me dieron muy bien el comentario para hacerte la siguiente pregunta, que es, yo creo que Karate Kid, pero ahora sobre todo Cobra Kai, no existiría si no hubiera existido Rocky. Sí, probablemente. Y Cobra Kai si no hubiera existido Creed. Sí, exacto. Que ese es todavía mucho más claro, ¿no? La de Rocky no es tan evidente, sino que, digamos, mi idea sería que no sería exactamente igual. No sería igual. Que Rocky tiene una influencia muy grande sobre Karate Kid, y sobre todo por la música, el director, la forma, digamos, de entender el discurso, la construcción del personaje, el antihéroe, la relación que tiene con el sensei es la misma que tiene Rocky con su entrenador.
Entonces, y luego, en el caso de Cobra Kai, yo creo que el motivo sería diferente, sino que el éxito de Creed hace como, ostras, esto es interesante, ¿no? Juntar dos generaciones y que vayan, digamos, en paralelo, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez a Karate Kid, la importancia de la elección del director, ¿no? Sí, sí. John G. Avildsen, que había dirigido películas tan importantes como Salvaje al Tigre, la película, por ejemplo, que Jack Lemmon ganó el Oscar como mejor actor principal. También había hecho Rocky, el primer Rocky, luego dirigiría el quinto. No dirigió todas las de Rocky, sino que dirigió la 1 y la 5. Bueno, luego está haciendo películas buenas también. Sí. Tiene una muy interesante que se llama La Fórmula, con Marlon Brando. O sea, tiene películas muy interesantes, lo que pasa es que no han perdurado por alguna causa extraña, no han tenido la fuerza. Es decir, al final consigue dos grandes éxitos con Karate Kid y Rocky, pero el resto se olvidan. Él es muy dado bueno, es que de hecho Rocky, él gana el Oscar al mejor director, sí, cierto. Y recordamos Rocky por todo menos por el director. Pero exactamente, me recordamos por la música, las escaleras de Filadelfia, Sylvester Stallone, etc. Bueno, hay un documental que es muy interesante que se llama John Avildsen, King of the Underdogs, el rey de los... iba a decir desgraciados, no, sería un... Desaventurados, exacto, gente con mala suerte, ¿no? Y esto se ve muy claramente en el personaje de Rocky Balboa. Y en este documental hay unos periodistas que salen a la calle y van preguntando a las diferentes personas quién ha dirigido Rocky. Y mucha gente dice Spielberg, otro dice Scorsese, ostras, Scorsese, ¿no? Como suena ahora mucho Scorsese con el tema de lo de Marvel y todo esto. Y nadie dice John G. Avildsen, nadie se acuerda de su nombre. Y esto es muy triste. Y eso que era un hombre que acudía mucho a las convenciones, era muy querido en Estados Unidos, pero de alguna manera Hollywood eso lo comió, sí. Una lástima. Y al final el documental hace como una especie de paralelismo con los personajes que él tocaba en sus películas. Sí, o sea, al final se convirtió en un underdog también. Sí. Es lástima. Y bueno, y Karate Kid igual. Nadie se acuerda de que él era el director. Nadie, exacto. El hombre ya falleció hace ya unos años y se queda como olvidado. Yo creo que al final... tiene una influencia fundamental en la película. Sin duda, porque además él tiene un estilo de trabajo muy natural. Cuando tú estás viendo la película, da la sensación como que han salido a la calle a grabar sin demasiada preparación. Como el tío es responsable del casting, es responsable de los ensayos, todo. Es una pasada. Graba los ensayos en cámara de vídeo, en una cámara de esas que había en los 80. Y lo que consiguió es que todos los personajes lograran conexión y una piña especial entre ellos. Además grababa a los Cobras por un lado y a Daniel y a Miyagi por otro. Pero no solamente, sino que los hacía entrenar por separado. Para que luego estuvieran piques entre ellos. Claro, exacto. Además el entrenador, Fumio Demura, y Pate Johnson, lo que hacían era entrenarlos por separado y con estilos diferentes para que cuando vinieran en la película, en las escenas, se enfrentaran realmente. Pero el propio William Zabka lo comenta que uno de sus mejores recuerdos es la amistad que creó con todos esos personajes, con todos esos actores. Muy bonito el sistema de... Bueno, de hecho los de Cobra Kai han sido amigos de verdad. Fuera de las películas han sido, digamos, los 5, el grupo de 5 de Cobra Kai de la primera se han mantenido amigos hasta ahora. Y ha sido el propio William Zabka quien los ha traído a la serie. Él como productor ha dicho, llamo por teléfono y enseguida vienen. Menos uno, que es Chad McQueen, el hijo de Steve McQueen, que no aparece en la serie, aparece en la primera película, pero no aparece en la serie porque es un hombre, parece ser muy ocupado, que además se dedica al mundo del automovilismo, la otra gran pasión de su padre. Está en otra historia, ¿no? Que Steve McQueen era muy... Ahora que estás hablando de esto, muy emotivo el episodio en que se reúnen, brutal, en la que se despiden en la ficción y en la realidad, de su amigo con cáncer de hígado, que se muere al cabo de pocas semanas. Terrible, porque además ruedan esta escena, él ya sabía que estaba enfermo y efectivamente... se muere de verdad al cabo de poco. Exacto, al cabo de poco. Y yo creo que no llegó ni a ver el episodio, creo recordar, ¿eh? No lo sé. Me parece que no llegó a haberlo estrenado. Y claro, lo que se ve en la escena, y si ya luego lo ves más tarde, pensando que ha muerto ya, es de una emotividad. Bueno, es uno de los momentos cumbre de la temporada. Sabiendo
diciendo que todas las emociones que están viviendo son de verdad. Son de verdad, ellos. exactamente. Son amigos de la realidad que se están despidiendo de su amigo que está y la ficción, exactamente. Bueno, es que realmente la serie Cobra Kai tiene como un metalenguaje entre realidad y ficción bastante interesante, también, porque la rivalidad entre Daniel y Johnny también es una rivalidad que se ha extendido a la realidad, ¿no? Aunque ellos se llevan muy bien, al menos eso dicen. Pero da la sensación como que el público piensa que se lleva mal. Pero en realidad hay un paréntesis aquí de muchos años, porque digamos, a partir de la tercera película, 89, luego hay la serie animada, pero la serie animada solamente son ellos dos, es una cosa aparte. Es otra cosa aparte. Y luego ya está, desde que los dos desaparecen, el concepto de Karate Kid tienen, yo creo que el estigma de que los dos van a tener la idea, digamos, de Karate Kid. En el caso de Ralph Macchio es peor, porque como tiene esta imagen, digamos, de chavalín, esto hay que saber, yo creo que cuando hacen Karate Kid el tío tiene 25 años, ¿no? Sí, más o menos, y ya en la tercera tenía cerca de 30. Claro. Y estaba interpretando a un personaje de su adolescente. Sí, 16, 17 años. Quizás en la primera y en la segunda da el pego, pero ya en la tercera un poquito. Ya se le nota, ya ha cogido un poquito de kilos, ya no se nota más. Johnny en la primera tenía 21, 22, todos interpretaban a chavales de 16, 17. Claro. Bueno, esto es algo muy habitual en cine, que esto le pasó también a Michael J. Fox en Regreso al Futuro, y ya el ejemplo peor precisamente está en la saga Karate Kid, que es en el nuevo Karate Kid de Hilary Swank, donde todos eran treintañeros interpretando a chavales de instituto. Pero ahí sí que se notaba muchísimo. Pero bueno, en Cobra Kai también estamos en lo mismo. ¿Sí? En Cobra Kai, que es una serie en la que en teoría llevamos 4 temporadas, más o menos pasa un curso y un verano y el inicio del siguiente. En la realidad han pasado 4 años. Con lo cual, si los actores tenían alrededor de 20, pues ahora tienen alrededor de 24. 25, y están interpretando chavales de 17, porque representa que empezaron con 16, porque al final el concurso, al final somos expertos todos, el concurso es para menores de 18. 18, sub-18 All Valley. Claro, tienes que ir apurando, porque a partir de 18 ya no pueden participar. Exacto. ¿no? Bueno, tendrán que inventar otras tramas, ¿no? Ya no podrán participar, a lo mejor. Bueno, yo creo que lo van a estirar, lo van a estirar. O dirán, cambiarán las normas y dirán, pues ahora no es sub-18, ahora es sub-20. Hay que decir que estamos haciendo este paralelismo con Rocky, que solamente Creed es fundamental, ¿no? El éxito de la primera y sobre todo la segunda. La segunda. Lo que hablamos antes de las trilogías, yo creo que Creed 2 aún es mejor que la primera, que las dos son muy buenas. Y traerá a Dolph Lundgren, por ejemplo, al personaje de Rocky 4. Es determinante para el Cobra Kai, es determinante para entender el éxito de la serie y la creación de la misma, ¿no? Porque ahí es donde se dan cuenta que funciona muy bien. Actores jóvenes con actores veteranos, que atraen a público joven y a público ya que pintamos alguna otra cara. Y esto se ve muy bien en Creed. Si no las habéis visto, por favor, tenéis que verlas porque son auténticas joyas. Incluso mejor que la del Rocky Balboa, que está en medio. Que a mí no me terminó de convencer demasiado entre la 5 y el Creed. Pero ostras, que la de Creed, a la que recuerdo, hasta el propio Sylvester Stallone estuvo nominado como mejor actor secundario. Ojo, pero hace súper bien. Y luego estamos también en la idea de que el propio protagonista es productor también, ¿no? Es decir, que yo creo que cambiamos. Hay toda una historia interesante que comentas también en el libro, de que hay quien dice que el malo realmente de Karate Kid es el Karate Kid. Sí. Bueno, a ver si Danielson, ¿no? Esa teoría corre por internet desde hace muchos años, ¿no? Porque, a ver, Daniel viene de Nueva Jersey. Se tiene que ir a California obligado porque su madre cambia de trabajo y tienen que mudarse. Tienen que atravesar todo Estados Unidos. Casi prácticamente nada más llegar le invitan a una fiesta, y en esa fiesta aparece Ali Mills, que es el personaje que interpreta Elizabeth Shue. Qué casualidad que ella es la exnovia, aunque casi estaban saliendo de esa relación del líder de los Cobra, y llega Daniel esa misma noche, nada más llegar, y le quita la novia. Entonces, ¿quién es el malo? Bueno, hay muchas escenas de que le pega un empujón y sale corriendo, exacto. ¿no? Le tira al agua y sale corriendo, es decir, que hay esta idea de que el malo realmente, el pillo, ¿no? Es Daniel, exacto. Y tiene la mala suerte de que el tío sabe karate, ¿no? Exacto. Y de hecho, él cuando va a Cobra Kai para apuntarse a karate,
va diciendo, bueno, como este me ha pegado, pues voy a hacerme más chulo que él, ¿no? Exacto, voy a hacer más. Y se encuentra que están todos allí dentro. Y yo creo que la serie Cobra Kai, sobre todo en su primera temporada, juega muy bien con este factor, ¿no? Sí. Porque al final, cuando le dan la vuelta. Le dan la vuelta. ¿No? Yo cuando empecé a ver la serie... La teoría de los ricos, sí, de los pobres, y ahora aquí es al revés. Y claro, tú ves a Johnny en el primer episodio y simpatizas con él. Claro. Pero completamente. Sí, de perdedor. El perdedor, que le va todo mal. Me acuerdo de una escena que va a montarle un televisor a una mujer, intenta ligársela, bueno, unas cosas ahí increíbles, ¿no? Y luego, por el contrario, ves al otro, a Daniel, que se ha convertido en el típico empresario que le va todo bien, además soberbio, con carteles así de chuleta en las diferentes ciudades. Al final dices, ostras, casi simpatizo más con Johnny, ¿eh? Pero al final te das cuenta que es que no son ni buenos ni malos ninguno de los dos, sino que son seres humanos. Sí. Hay un tema muy interesante, yo lo explico muchas veces en clase de economía, de cómo entre el Karate Kid 1 y la película 2010 de Karate Kid con Smith y Jackie Chan, de que aquí estamos viendo también lo que está pasando también en la economía mundial, ¿no? De que en Karate Kid el núcleo, digamos, de la historia es una madre soltera que se va, digamos, porque la fábrica cambia, se va de Nueva Jersey a California. Eso es. Dentro de Estados Unidos. Y en cambio en el 2010 es una madre soltera americana de Estados Unidos que se va a la China. Sí, nada menos. A la China, con lo cual todo lo que implica, esto lo explico como ejemplo de lo que está pasando, ¿no? Es decir, que tiene mucha relación también con Trump, ¿no? Y con todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, que esto yo he vivido, digamos, en algunas situaciones próximas a mí de trabajadores que les dicen, vamos a cerrar la empresa, pero si quieres te llevamos a la nueva instalación, pero está en la China. Pero está en China. Esto le pasó, te vienes. Le pasó a mi hermano. Mi hermano que trabaja para... bueno, no voy a contar esto por si luego se publica, ¿no? Trabaja para una gran empresa informática y le ofrecieron un empleo, efectivamente, en Singapur. Algo similar. Eso es un poco la idea de la situación del 2010, de cómo digamos, la persona estadounidense tiene que emigrar para poder tener trabajo. Exacto. Y luego también hay un factor muy importante que está relacionado con el mercado cinematográfico. El mercado cinematográfico chino es muy importante para los Estados Unidos y solamente dejan a una docena de películas estadounidenses que estrenen en China. Ahora creo que la cosa está más son 30, complicada. Me parece, ¿no? Creo que lo han ampliado, sí. Creo que son 30, pero nada más, al año. Pero al año, nada más. Exactamente. Sí. Eligen concretamente cuáles. ¿Cuáles se estrenan? Entonces, claro, desde Estados Unidos ya se empiezan a producir películas que les gustan a ellos. Exacto. La Gran Muralla, recuerdo aquella de Matt Damon, el propio Shang-Chi de Marvel y la propia Karate Kid del 2010 es una puerta abierta a China porque... Un anuncio de 2 horas. Yo cuando fui a ver la película, que por cierto a mí me gusta, o sea, es una película que a mí me gusta porque tiene una fotografía muy bonita, la música de James Horner, los grandes escenarios, caray, que casi yo a la salida del cine me voy a coger en internet un vuelo para China. Ahora me lo pensaría, ¿no? Pero tiene todo menos una cosa. Sí. No tiene karate. No tiene karate, tiene Kung Fu, exacto, porque se tendría que haber llamado Kung Fu Kid. Exactamente. Porque decían, los chinos decían, aquí nada de karate. Sí. Es que es lo curioso, cuando empieza la película, digo, pero si aquí están... Además que lo dicen, no, esto es Kung Fu. Esto es Kung Fu, sí. Entonces, ¿esto qué sentido tiene? ¿Por qué lo llaman de Karate Kid? Al final, la propia Columbia obligó a Will Smith, el productor de la película, a mantener el título. E incluso el propio Will Smith lo dijo, es cierto, tengo que seguir manteniendo esta marca porque esta marca vende. Sí. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta desde la perspectiva de la franquicia. Sí. Aquí aparece un personaje importante que es el de Will Smith, sí. Y que es el que estamos viendo como productor de la serie de Cobra Kai. Explica un poco esta anécdota que es interesante. Cuando los creadores de Cobra Kai quieren hacer la serie, van a Columbia y les dicen, queremos hacer una serie sobre Cobra Kai, bueno, un spin-off de Karate Kid, sobre Karate Kid. Y claro, los de Columbia, los ejecutivos les dicen, nos parece bien, te la distribuiremos, pero tienes que pedirle permiso a Will Smith. Claro, se quedaron como diciendo, ¿cómo que le tengo que pedir permiso a Will Smith? Es que Will Smith en el año 2008 o algo así había comprado la franquicia y sigue teniéndola en su posesión.
Entonces Will Smith, si os fijáis en los créditos de Cobra Kai, firma cada uno de los episodios como productor ejecutivo, Sí. pero es que ni se le espera por ahí, o sea, no va ni al rodaje, directamente firma como poseedor de los derechos. Esto es bastante habitual en Hollywood. Hay películas, yo que sé, que produce Spielberg o producía Coppola. Me acuerdo aquella película de Frankenstein de Kenneth Branagh que ponía productor ejecutivo Francis Ford Coppola, y él ni se pasó por el rodaje, simplemente porque tenían los derechos de explotación de novelas o franquicias, etc. Bueno, porque él tenía una idea de hacer varias películas. Sí. La lástima es que esa película realmente tuvo éxito, Sí, un éxito es inesperado, raro. yo creo, porque todo el mundo se esperaba que sería Sí. un fracaso, y el chaval lo hizo bien, Sí. ganó algún premio de estos de... Quizás lo mejor que ha hecho. Seguramente. Su hijo. Sí, Sí. pero en estos premios de gente joven y tal, ganó algún Sí. premio. Sí. Jackie Chan también está bien. Está muy bien. No acertaron tanto con el pulir cera y el dar... ¿no? Sí, era con la chaqueta, dejar chaqueta, Sí. poner chaqueta, dejar chaqueta. Era... Esto ahí no Bueno. acertaron mucho, ¿no? Sí, Buscaban, esto creo que lo explicas también en el libro, ¿no? Que buscaban el tema de la memoria muscular, ¿no? Es decir, que intentar con esos movimientos de poner chaqueta y tal, intentar reeducar el cuerpo en otra para prepararte otra forma, ante ¿no? el ataque, Sí. que es al final lo del tema de la defensa que comentábamos, que lo de dar cera es lo mismo, dar cera, pulir cera, y tú, si haces estos movimientos, puedes perfectamente aplacar a una persona que te viene a atacar, ¿no? De alguna manera. Eso queda después para la cultura popular, ¿no? Totalmente. La cera, el pulir cera, el dos manos Sí. y el barrer la pierna, Pintar, ¿no? y pintar valla, sí, bueno, sí, lo de barrer, sí, pintar valla, bajar y subir, y luego lo del tema de barrer la pierna, efectivamente, sweep the leg, que es la famosa frase que le dice Martin Koff a Johnny Lawrence intentando romperle prácticamente la pierna a Daniel. Y también se ha convertido en una frase que la decimos habitualmente. Sí. En muchas entrevistas yo estoy diciendo, aquí estoy dando cera. Tenemos que dar gracias a Cobra Kai de que ahora nuestros hijos nos entienden cuando hablamos. No, porque si no, aquí habría también un bache generacional importante. Sí, yo que no tengo hijos, pero sí que he dado clases a adolescentes, sí que es verdad que alucino, porque antes yo hablaba de películas que ellos decían, películas de hace 30 años. Ya imagínate si les hablo de películas de hace 60 o 70, pero yo que les hablaba mucho de películas de los 80... Te dicen que debe ser del siglo pasado. Sí, del siglo pasado. Pero ahora cuando les hablas de... Me acuerdo que les estaba hablando en una clase de producción sobre cómo se produce una serie de televisión, y les puse el ejemplo de Cobra Kai, y es que te sabían perfectamente cómo fue Karate Kid, el éxito que tuvo. Es decir, que de alguna manera la llama de la serie ha hecho que en casa los padres hayáis transmitido a los hijos qué era aquello de Karate Kid. Bueno, pero se ha servido para las películas, está claro, sí. Ya para ir acabando, porque digamos el que quiera más que sería el libro, que se lo compre y se lo lea, pero sí que has introducido un tema muy interesante, y que podríamos hacer el paralelismo con el personaje de Miguel en Cobra Kai, que es cuando Johnny le presenta las canciones de los 80, la música. Buenísimo. O le obliga a ver Águila de Acero. También. Que es una película de la Canon, una película espantosa. La otra es Contacto Sangriento. Contacto Sangriento, sí, Contacto Sangriento. Bueno, pero esta Águila de Acero lo pone varias veces. Sí, la pone varias veces, pero lo más curioso es que Johnny le muestra su mundo, pero Miguel le muestra también el suyo. Y hay un momento en que Johnny Lawrence, que no sabe manejarse por internet, le enseña a redes sociales, Google, las fotos, Facebook. todo el momento en el que se abre el perfil de Facebook es uno de los momentos más divertidos de la serie. Bueno, da idea, digamos, de analfabetismo, ¿no? Sí. Eso, así que me gustaría acabar de una forma un poco más seria, digamos, todo lo que supone Cobra Kai, y bueno, Karate Kid también, pero sobre todo Cobra Kai relacionado con el acoso escolar, lo que se conoce como el bullying, ¿no? En inglés, y también la forma en que lo explican, ¿no? Yo creo que incluso llegamos a... Yo no sé, si fuera profesor de un dojo tendría problemas incluso para identificar si Cobra Kai se está mostrando como si fuera una secta, ¿no? Claro. Me da un poco de miedo porque tiene todos los síntomas de ser una secta, ¿no? Sí, el logo, el traje... Bueno, sí, el no llamarte por tu nombre, sino por, incluso por un insulto, ¿no? Sí. El desprecio físico, ¿no? Las letras que hay en la pared, que son el lema, cortas, la frase que se te mete en la cabeza y que tiene que ser tu... El desgaste físico para que no estés pensando, ¿no? Es decir, obviamente hay momentos en que los quieren castigar, lo que hacen es
continuamente ejercicio para que no puedan pensar, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves esta, digamos, esta visión tan cruel, digamos, de lo que es el acoso escolar? Porque estamos viendo cómo los acosados se convierten en acosadores, cómo van pasando el halcón, cómo pasa a ser víctima a atacante, que esto es, no sé si a mí me produce confusión. Sí, bueno, a mí también, porque a mí me ocurre, a veces cuando analizo guiones, y que también he dado clase de guión, y muchas veces, claro, una de las cosas que primero tienes que pensar y transmitir a los alumnos es una cierta coherencia interna dentro de la historia, ¿no? Entonces, claro, que de repente un personaje como Halcón, como Hawk, se ve perfectamente su evolución en la primera temporada, que primero es el típico que le cae todos los golpes, todo el mundo va contra él por lo que tiene aquí en el labio, tiene un labio leporino. Exacto. Que le queda la cicatriz y eso le provoca las burlas de los amigos. Cuando va al Cobra Kai de Johnny Lawrence, no al de Chris, sino al de Johnny Lawrence, ahí cambia completamente y además el propio Johnny le dice tienes que buscar tu propia imagen. Y entonces cuando aparece con la cresta tipo Tomahawk, ¿no? Y a partir de ese momento el desarrollo del personaje es muy coherente con la coherencia interna de la propia serie, pero a mí lo que quizás me rayó un poco es ese cambio tan brutal que tuvo creo recordar que al final de la tercera temporada, ¿no? Sí. Que de repente se ve ahí en la refriega que hay en la casa de los LaRusso y de repente dice ahí con un clic, venga, ya no soy malo, soy bueno ya de repente. Sí. Yo creo que ahí los guionistas se equivocaron, forzaron demasiado la máquina. También es verdad que en una serie de televisión funciona muy bien el efecto, y sobre todo esto funciona muy bien en los capítulos fin de temporada, para que digas, ostras, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Cómo es que ha cambiado así de repente? Y entonces tú esperas que en la siguiente temporada esto se nos explique un poquito mejor. ¿Se ha explicado un poco la cuarta? Quizás sí, pero como bueno, medias. Sí, pues este personaje no era de los más... no, pero por ejemplo ha aparecido más trasfondo, el chico este afroamericano, jovencito, hijo de militar, nuevo que ha aparecido en la serie, en la cuarta temporada, que primero también está siendo acosado y luego se vuelve acosador, es lo mismo que Hawk, ¿no? Entonces no sé a dónde llevarán al personaje. Esto es una cosa que me inquieta un poco, ¿no? Y esto quizás es por donde se está llevando más críticas la serie, de si están estirando el chicle ya... Bueno, pues digamos, son episodios, yo creo que muy cortos. Claro, media horita. Episodios de 24 minutos, en que estamos viendo muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, ahora estamos hablando del acoso escolar, pero también ha salido el tema de la ansiedad, ataques de pánico de la chica jovencita, de la hija de Daniel, adolescente. Estamos hablando también de rehabilitación por consumo de pastillas y de alcohol de la exmujer de Johnny. Estamos hablando también de la sanidad pública, del personaje de Tori que tiene que trabajar, tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder... Una chica que tiene 17 años y que va al instituto, tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder pagar los médicos de su madre. Yo creo que hay demasiadas cosas, demasiada información, ¿no? Demasiadas cosas que se están, digamos, poniendo encima de la mesa, ¿no? Pero hay cosas que se cuentan mejor y otras peor. Por ejemplo, en el caso de la hija de Daniel con el otro personaje, con Tori, yo creo que ahí está mucho más llevado, porque se dedica toda la tercera temporada a la ansiedad. Y luego la cuarta temporada se dedica a redimir al personaje que le provocaba la ansiedad a la hija de Daniel. Y yo creo que se lo toman como con más tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la serie, los guiones son como muy segmentados, son historias paralelas. Y primero estás con Daniel, luego estás con Johnny, luego estás con John Chris, luego estás con los jóvenes, luego los jóvenes tienen una refriega en no sé qué sitio, luego están otros en paralelo, uno encerrado en un reformatorio. O sea, hay una cantidad de cosas que dice... Si cierras los ojos te despistas. Ya ha pasado la media hora y ya se acabó el episodio. Tiene un nivel, sobre todo de enganche, de adicción, la serie. Esto sí que me he dado cuenta porque hay mucha gente, yo no, que soy más paciente y me veo uno al día tranquilamente, pero hay gente que coge una tarde de sábado y
Yo, Te hace el maratón. sí. Tú mismo, ¿no? Sí, bueno, nada más yo un adicto. Se llama Atracones. Atracones, exactamente. Atracones, ¿no? Lo que pasa es que luego te tienes que esperar un año al siguiente Claro, atracón. claro, exacto. Claro, por cierto, la quinta temporada ya está grabada, Sí, sí, sí. porque el día antes de Navidad pusieron una foto diciendo que se había acabado tal, pero que igual tardará un año en poderse Sí, ver. probablemente la Después lancen, del verano. sí, después del verano, ahora van a estar con esta... Y la sexta temporada está más complicado porque están todos los personajes, ya se han hecho famosos los actores, están Claro. todos colocados en películas y tal. Y cuesta más dinero Y cuesta más contratarlos dinero también. contratarlos y tal. En teoría, lo que han dicho es que de momento va a haber 6 temporadas y con eso cerrarán la serie, pero prometen más cosas. Y prometen una cosa que no puedo contar. Porque si no, O un spin-off. un spin-off. Bueno. Si no, Robert Mark Kamen me mata si esto lo ve, porque sabe algo de español, porque estuvo trabajando con el profesor. bueno. Entonces no vamos a contarlo. No, entonces lo que sí que vamos a contar para acabar la sesión es el proyecto que sí que lo explicas en el libro, que es el del musical, El musical. del Karate Kid. Sí. Eso Está sí. muy emocionado Robert Mark Kamen con lo del Que musical. quedó parado por la pandemia, pero que era un Eso es. proyecto que iba ya en la línea, digamos, de tener un musical en Broadway de Karate Kid. Yo esto no me lo quiero perder porque es que tiene unas canciones alucinantes, o sea, Survival. Claro, Y las canciones de Bill Conti, que el propio Bill Conti también compuso, que por cierto Bill Conti también le hacemos una entrevista en el libro. Y luego me imagino que compondrán nuevas canciones porque para hacer un musical de 2 horas no da de sí, ¿no? La primera película, la banda sonora de la primera película. Y hay 2 fenómenos que se han dado con el tema de la pandemia, que ha sido la cancelación de todo lo relacionado con la preproducción del musical de Karate Kid, que les pilló en plena preproducción, y es que también otra película muy de la época como Regreso al Futuro También había musical, pero en el caso de Regreso al Futuro ya habían estrenado, ya habían hecho algunas de estas premiers que hacen previews en Inglaterra, y ya habían estrenado, más que lamentablemente también todo se vino abajo y también están intentando reflotarlo. Pero ahora el proyecto que más le gusta a Robert Mark Kamen es el musical de Karate Kid y el spin-off que nos puedo contar. Que tampoco lo cuento en el libro porque me Pues dijo que por favor... un placer escucharte, un placer leerte Claro. también. Ha sido realmente una gran satisfacción porque me has hecho recuperar, digamos, una parte de mi infancia, de mi juventud. Y luego entender muchas cosas y luego conectar, digamos, muchos conceptos y muchos trabajos, ¿no? ¿Tú quieres hacer algún último comentario en la presentación? Nada, bueno, decir que para mí el escribir estos libros es volver a todas esas también películas que yo veía, en algunos casos en videoclub, en otros casos en el cine, y yo siempre lo he contado, en cierta medida me han salvado la vocación, ¿no? Porque mi vocación siempre fue ser productor audiovisual, un trabajo muy complicado, muy complejo, sigo haciendo algunas cosas de manera aislada, tuve una productora, esa productora la tuve que cerrar por el tema de la crisis, y la verdad es que volver a estas películas me hace volver a salvar esa vocación que tenía, ¿no? Porque hago algo que intento divulgar a los demás, porque quiero contarlo. Está ¿no? claro, sí. Bueno, yo siempre, tú me has oído decir muchas veces que si te gusta el cine lo que tienes que hacer es leer. Es leer. Y leer mucho, ¿no? Y también agradecer, como no, a Lorenzo Pascual, que es el editor, el director de Diablo Ediciones, que está haciendo una colección excelente y que el público lo agradece porque tenemos prueba de ellos que van saliendo ediciones porque tienen interés en el mercado. Así que ha sido un placer hablar contigo una vez más. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.